¿Qué tal? Muy buenas tardes. De gran bendición continuar con nuestros temas acerca de líderes que conquistan. Y todos los temas que han pasado y todos los temas que están como siguientes por venir son temas que van a edificar nuestras vidas, pero que además nos están dando la seguridad de realmente cuál es el rol de un líder. Y nuestro tema del día de hoy es el tema número 5, cómo confrontar efectivamente. Y ciertamente esto tiene un gran alcance dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de la sociedad. Y todo aquello que está a tu alrededor, de alguna forma lo vas a tener que confrontar algún día. Y dice nuestro estudio, la palabra confrontar puede parecer muy fuerte, pero personalmente creo que evitar la confrontación siempre empeorará la situación. Hay muchas situaciones que se levantan en la iglesia, en el trabajo, en la oficina, en el negocio, y muchas de ellas se empeoran porque tenemos miedo de confrontar a las personas y a los problemas. En este capítulo hablaremos de cómo confrontar efectivamente para bendecir a otros. La palabra confrontar es de bendición porque todo lo que sucede en tu vida que viene a través de problemas, lo tienes que confrontar. Pero no todos sabemos confrontar. Entonces, este tema nos va a llevar para saber cómo realizarlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa confrontar? Confrontar es llevar a una persona a ver la verdad de su situación y que reconozca la necesidad de cambio. Entonces, la palabra confrontar nos lleva a ver la verdad y la situación de lo que estamos viviendo. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Cuál debe ser la intención y el propósito de confrontar a las personas? 1. El amor. Cuando se confronta a una persona con un problema es porque se le ama. La expresión correcta sería, te amo tanto que tengo que confrontarte y decirte la verdad. ¿Ok? Entonces, cuando vas a confrontar a una persona, la intención principal es el amor. No se confronta por pelea, se confronta por amor. Una persona que confronta para pelear no está confrontando, está alimentando su ego. Entonces, la intención original y el propósito de confrontar es el amor. ¿Cuál es la otra intención y el propósito? Corregir lo malo. Nadie puede corregir lo que no se puede confrontar. Si deseamos corregir algo malo en nuestra vida personal, en la iglesia, en el trabajo o en el hogar, debemos aprender a confrontar. ¿Ok? Tú confrontas a tus trabajadores si eres jefe. Tú confrontas a tus hijos si eres padre. O si eres hijo, tus padres te van a confrontar. Alguien te va a confrontar, pero también nosotros debemos saber que la intención y el propósito de confrontar, 1 es el amor y 2 es corregir lo malo. ¿Por qué? Porque necesitamos llevarlos a ver la verdad y su situación. Ahora, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ojo acá, cuando tú conoces la verdad del por qué te están confrontando, tú vas a ser libre. Pero hay algo contrario a la palabra confrontación. Y ahorita te lo voy a explicar. Tenemos que conocer la verdad acerca de nuestra condición, acerca de nuestras faltas, acerca de nuestro pecado, acerca de nuestro carácter, acerca de nuestra relación con Dios y acerca de nuestra vida personal. No podemos pasarnos por la vida pensando que todo está bien. Y nosotros debemos mirarnos a un espejo, dice la Escritura. Pero alguien en esta tierra te lo tiene que decir. Alguien te tiene que confrontar cuando lo estás haciendo mal.
¿ok? Pero se confronta por amor y se confronta para corregir lo malo, mirando la verdad y la situación de la persona, ¿ok? Ahora fíjate bien, ¿por qué algunas personas no pueden confrontar? Dice acá, porque algunas personas tienen temor a perder la amistad. Algunas veces tenemos miedo a perder el amor de las personas o su amistad. Piensas tú que si la amistad que tienes es confrontada, tú la vas a perder. Y por eso muchos no confrontan. Por eso muchos no hablan de la verdad. Otra de las situaciones de no confrontar es temor al rechazo. Una de las razones principales por la cual no confrontamos es porque tenemos miedo a ser rechazados, ya que queremos sentir que pertenecemos a algo y nos da temor que nos saquen de ese grupo. No estamos hablando de levantar la mano y acusar a todos. Ahorita te lo explico. Un ejemplo bíblico de confrontación, un problema personal que tuvo Pedro y que Pablo confrontó. Quizá tú pensarás, ¿eso es verdad? Claro que es verdad, porque está escrito en la Biblia. Y esa parte, quizá por ahí esté alguien que esté preguntando, ¿por qué estamos hablando de la palabra confrontar? Te quiero dar esa parte. Entonces, ¿quién es el confrontado? Pedro. ¿Quién lo confrontó? Pablo. ¿Cuál era el problema de Pedro? El problema de Pedro era hipocresía. Y usted dirá, pero el apóstol Pedro era un apóstol. Claro que sí, pero también era necesario confrontarlos. Así es que tú y yo necesitamos ser confrontados y aprender a confrontar a los demás. Dice la escritura en Gálatas 2:11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, él lo aclara y lo dice así: le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a todos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pedro tenía un problema y se llamaba hipocresía. Quizás has escuchado a muchas personas que han dicho: no seas hipócrita. O sea, comía con los gentiles y después comía con los judíos, tratando de convertir a los gentiles al judaísmo, quienes vivían bajo la ley de la circuncisión, y luego convertir a los judíos en gentiles, quienes vivían bajo la gracia. ¿Cuál fue el resultado final? Pedro se arrepiente de su hipocresía y corrige el problema. Esa es la parte que nosotros debemos de aprender para poder confrontar. Necesitamos arrepentirnos y corregir el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que había en el apóstol Pedro? Hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es como una máscara que esconde la verdad. Pero el apóstol Pablo viene y lo confronta y le dice: le resistí cara a cara. Y dice que estaban hablando en persona y que ambos uno al otro. Pero ¿qué es lo que estimulaba esta confrontación? El amor. Escucha bien. Si alguien viene a ti a confrontarte para pelear, no viene de Dios. Pero si viene a confrontarte en amor, para edificarte, entonces viene de Dios. ¿Cuáles son los pasos para confrontar efectivamente? Usaremos los pasos que nuestro Señor usó para confrontar las iglesias en el libro de Apocalipsis. En estas iglesias habían varios problemas y el Señor confronta a cada una de ellas con su realidad. Veamos los pasos que Jesús usó para confrontar
efectivamente. Y es verdad, en Apocalipsis Jesús confronta a las iglesias. Y una de las partes de cómo confrontar efectivamente se realiza empezando con una afirmación. Cuando usted va a confrontar a alguien en la iglesia, en su trabajo, en su familia, tiene que usted iniciando con una afirmación. El hacerlo de esta manera quitará la tensión y traerá paz entre las dos partes. Veamos el siguiente ejemplo bíblico. Apocalipsis 2, del 2 al 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cómo inició la confrontación? Jesucristo con la iglesia, reconociendo su trabajo, reconociendo su labor, reconociendo su perseverancia. Cuando tú vas a confrontar, tienes que aprender a afirmar a la gente primero. Tienes que reconocer los logros y los trabajos que han realizado. ¿Y cuál es el otro punto de cómo confrontar efectivamente? Pero fíjate bien, aquí dice, aquí vemos la manera en que el Señor confronta a la iglesia que está en Efeso. Empieza afirmándole en su trabajo, en su paciencia, en su santidad, en su sufrimiento y que no han desmayado, dice. ¿Ok? Y el punto 2, fíjate, dice confrontar efectivamente, exprese sus sentimientos. ¿Ok? Dígale a la persona específicamente qué es lo que le molesta y qué es lo que usted siente, qué es lo que hizo incorrecto. Dígale lo que tiene contra ella y por qué. Estamos hablando de un punto claro, de expresar los sentimientos. Una vez que ya lo afirmaste, pasa al siguiente punto de expresar sentimientos. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál sería la confrontación? Yo reconozco tu trabajo, yo reconozco tu paciencia, yo reconozco tu santidad, yo reconozco el sufrimiento y que no has desmayado. Pero Jesús le dice, pero tengo algo en contra tuya. Y le estoy hablando a alguien allá detrás de cámaras. Tengo algo en contra tuya. ¿Cuál era el problema? Que has dejado tu primer amor. ¿Ok? Entonces, te lo vuelvo a repetir. 1, reconoces y lo afirmas. Y 2, vas al punto clave, en los sentimientos. Otro de la parte de confrontar efectivamente, recuérdele a la persona cuándo y dónde le falló. Todas las preguntas y respuestas deben ser concretas, sin darle vueltas, sin agrandar el problema. Ahora, Apocalipsis 2:5, seguimos con la parte de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Wow. Ojo, punto 1, lo afirmas. Punto 2, le hablas que dejó su primer amor. Punto 3, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Le tienes que decir a esa persona cuándo y dónde fue su falla. Puede usar frases tales como, este malentendido ocurrió cuando iniciamos el trabajo juntos. Esta ofensa llegó a mi corazón cuando le hablaste a otra persona a mis espaldas en el trabajo. Este problema comenzó cuando empezaste a trabajar en otro ministerio. La clave de recordar consiste en decirle a la persona dónde y cuándo empezó el problema, ya que es importante que ella lo sepa. Si logra entenderlo, entonces cuando estará dispuesta a ser corregida. Esta es una gran bendición. Tienes que afirmarlo. Tienes que ir a los sentimientos en la parte del primer amor. Tienes que ir a la persona a decirle cuándo y dónde falló. 4, pero también la parte de confrontar. Efectivamente, provea una solución al problema. Y acá nos da la solución, la escritura. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Wow.
Jesucristo le da la solución para corregir el problema de haber dejado el primer amor. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay muchas personas que todo el tiempo están hablando del problema, pero no dan la solución en el momento. Por ejemplo, soluciones como las siguientes. Yo creo que si tú reconoces que hablaste eso de mí y no lo vuelves a hacer más, entonces aceptaste la confrontación. Y hay otros ejemplos aquí. Es necesario que perdones la ofensa que sufriste. Si te apartas de esas personas que te influencian mal, si paras de escuchar a esos que no me quieren, si te apartas de ese pecado y lo confiesas, si sacas toda esa ira de tu corazón, serás sanado. Hay diferentes soluciones que podemos darle y sugerirle a la persona que estemos confrontando. Ojo acá, podemos confrontar, pero recuerda siempre, siempre habrá alguien que nos va a confrontar y lo va a hacer por amor. ¿Ok? ¿Cuál es otra parte de confrontar efectivamente? Confronte ahora mismo, no lo deje para mañana. Si la falta fue hoy, si el problema fue hoy, hoy mismo corríjalo. No lo deje para mañana y le voy a explicar por qué. No espere más tiempo. Entre más tiempo esperamos para confrontar, menos deseos tenemos de hacerlo. No espere demasiado tiempo. Hágalo lo más pronto posible para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Y hablando de dos personas. ¿Ok? Y dice Apocalipsis 2:5, pues si no, vendré pronto a ti. Jesús pone un ultimátum, dando a entender que la iglesia de Efeso tiene que cambiar esa situación en ese momento. Debemos confrontar lo antes posible. Hay un problema en las iglesias, hay un problema en las familias, que usamos la palabra del mañana. Y muchos hemos sido denominados los hombres del mañana, porque nada queremos hacer hoy. Pero en la confrontación, si tú no confrontas el problema, ojo, ese problema se va a hacer más grande. Y después menos deseos vas a tener de confrontar esa situación. ¿Ok? ¿Cómo confrontar efectivamente? Antes de confrontar, asegúrese de no estar airado. Antes de confrontar, asegúrate de no estar enojado. Antes de confrontar, asegúrate de que estás haciendo las cosas correctas con amor. Porque de lo contrario, herirás a la otra persona y empeorará la situación. Sea sabio, espere que pase el tiempo de la ira y después confronte el problema. ¿Ok? Si tuviste un problema con la esposa, el esposo, con los hijos, con el jefe, si tuviste una situación en la iglesia, en el ministerio, si tuviste una circunstancia, donde sea que te estás moviendo, no dejes las cosas para mañana. Tienes que hacer lo correcto, hacerlo por amor. ¿Ok? Otra parte, ¿cómo confrontar efectivamente? Hable acerca de las consecuencias. ¿Ok? Cuando la persona es confrontada, debe saber que sí hay arreglo a la situación, pero que si no pone de su parte, habrá consecuencias que tendrá que pagar. Hagámosle saber que no habría necesidad de pagar las consecuencias si se arregla el problema en el momento. ¿Quiénes son esas personas que se les confronta y no aceptan? Esas personas terminarán mal. Esas personas tienen un problema de arrogancia. Esas personas tienen un problema muy grave. ¿Ok? Pero nosotros estamos aprendiendo el día de hoy que así como alguien nos va a confrontar, nosotros tenemos que aprender a confrontar a aquellos que están en circunstancias difíciles. ¿Ok? Y dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si Jesús mismo había de quitar su presencia de la iglesia de Efeso, si no se arrepiente de su falta, al haber perdido el primer amor. Eso también significa que, desde luego, habrá consecuencias en nuestra vida por los hechos que cometamos. ¿Ok?
Otra de las partes de confrontar, termine con afirmaciones y con la recompensa. Dice la Escritura, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Cuando Jesús confrontó a la iglesia de Efeso, empezó y terminó con una afirmación, diciéndoles que si se arrepentían y arreglaban el problema, tendrán una recompensa. Podemos usar frases tales como, si arreglamos esta contienda, nuestra amistad mejorará. Si paras de ser rebelde, trabajaremos mejor en equipo. Y así sucesivamente. Es importante decirle a la persona la recompensa de mantener una buena relación, así como le recordamos las consecuencias. También debemos recordarle la recompensa para enriquecer su fe. ¿Ok? Entonces recuerda que cuando tú vas a confrontar o cuando tú eres confrontado, debes de aceptar que es por amor. ¿Ok? Algunas palabras y actitudes que debemos evitar cuando confrontamos. Aquí está. Evite las palabras nunca y siempre. Algunas veces estas palabras hacen que las personas se alejen y se cuiden más. No les da esperanza de cambio. Por ejemplo, nunca pides perdón, siempre te estás quejando y estás murmurando. Una persona que fue confrontada y que no lo aceptó, siempre se la va a pasar quejándose y murmurando. Hay un problema de soberbia. Ojo ahí, te lo dejo de tarea. ¿Qué más? Evite el sarcasmo. No uses el sarcasmo. El sarcasmo es contraproducente y muy ofensivo. Y más bien encenderá la ira de la otra persona. Y además es una indicación de que está más enojado con la persona que con sus acciones. El sarcasmo usa muchas frases irónicas e indirectas que hieren a las personas. Te pongo ejemplos. Ahí en los matrimonios, en los hijos. Quizá tuviste un problema y tú en lugar de arreglarlo empiezas a dar sarcasmos. Recuerda que la vez pasada te perdoné y hoy lo estás cometiendo de nuevo. Sarcasmos, ¿ok? Evitemos los sarcasmos. ¿Cuál es la otra parte? Confronte en privado y no en público. Trate lo que más pueda de hacerlo en privado, con el fin de evitar causar una vergüenza a la otra persona. Si vas a corregir a tu hijo, hazlo en privado. Si vas a corregir a tu esposa, hazlo en privado. Esposas, si van a hablar con su cabeza, con los esposos, háganlo en privado. Todo tiene un lugar, todo tiene un dónde, un cuándo, un porqué. Pero esto igual, cuando tu jefe te llama en privado. Cuando tú vas a tu amigo y le dices, oye, vengo a arreglar una situación contigo, lo haces en privado, nunca exponiendo a la persona. ¿Está bien? Entonces, dice después, no pida disculpas por la confrontación. Si hacemos esto, damos a entender que no sabemos lo que estamos haciendo. Te tocó corregir a tu hijo, no le pidas disculpas. No vayas a decir, perdóname, te pegué porque te amo. No es verdad. No es verdad eso. Si usted va y pide disculpas, usted está dándole a entender a la persona que usted no sabe confrontarlas y que al final les está dando la razón. ¿Ok? Un líder efectivo tiene que aprender a confrontar situaciones difíciles en todos los entornos donde se mueve. Debe tener una actitud positiva, no huir de los problemas, sino confrontarlos con amor y con coraje. ¿Coraje por qué? No coraje de desquite, coraje de tener valentía para poder confrontar y no dejarlo para el día de mañana. Una de las palabras principales de la palabra confrontación se llama amor. Y una de las palabras negativas de la palabra confrontación se llama soberbia. Ojo ahí, te lo dejo de tarea. Oro constantemente por la iglesia de Puebla, Toluca, Ciudad de México. Seguimos trabajando. Y para todos aquellos que nos escuchan, si tienes que confrontar a alguien, hazlo con amor. Si van a confrontarte a ti y si vas a confrontar a alguien, que sea en privado, que reconozca sus valores y que pueda ver la recompensa de que al ser confrontado se arregla, si se arrepiente y vuelve a sus primeras obras, que era su amor por Jesucristo,
ganaste la batalla. Has ganado una lucha. Y esa es la palabra, porque Jesús le dijo a la iglesia de Efeso: quitaré tu candelabro de su lugar. Y yo no espero que eso pase con nadie de nosotros. Muchas gracias por tomar esta enseñanza. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. No te desconectes de las próximas sesiones que tendremos. Recuerda, estamos en Líderes que Conquistan. Oro por tu vida, porque sé que estos tiempos, a partir de ahora que tú escuchaste este tema, el Espíritu Santo te va a confrontar. Pero también va a usar a una persona para indicarte qué es lo que falló. Pero va a usar esa misma persona para edificarte y decirte que te ama. En el nombre de Jesús bendigo tu vida y nos conectamos en la próxima. No dejes de darle like a todos los videos, a todas las enseñanzas. Síguenos apoyando. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima. Amén y amén.